Es un gozo y una alegría saludarles nuevamente en esta tarde. Estamos interrumpiendo nuestra programación regular de este canal Latin TV para esta presentación en vivo en el cual ustedes tendrán oportunidad de participar. En realidad, toda esta semana hemos estado transmitiendo en vivo desde el sábado por la mañana desde Southgate, el sábado por la tarde desde Panorama City y así el resto de la semana desde nuestros estudios aquí en Los Ángeles, California. Y el día de hoy también tendremos nuestra programación de consulta abierta, los teléfonos disponibles para que todo aquel que tenga alguna pregunta pueda hacerla. Sin embargo, antes de abrir la palabra de Dios y abrir nuestras líneas telefónicas, queremos hacer dos cosas. Número uno, encontrarnos o encomendarnos en las manos de nuestro Dios para que Él nos guíe. Y en segundo lugar, agradecer a toda nuestra audiencia el apoyo que nos han dado por este primer año de transmisión. Estamos celebrando justamente esta semana nuestro primer año de transmisión del canal Latin TV 63.5. Y a todos ustedes les agradecemos infinitamente por la manera como Dios ha obrado para poder mantenernos en el aire. Terminamos hace 2 meses atrás nuestro primer teletón y Dios puso en el corazón de cientos de miles de ustedes apoyar con su granito de arena para seguir la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, a través de este medio de comunicación. Queremos agradecerles. Ya hemos comenzado a usar nuestro nuevo equipo de transmisión. Todavía se están haciendo algunos ajustes, pero ya la imagen ha mejorado, el sonido ha mejorado y muchas otras cosas. Tenemos una programación mejorada también y damos gracias a Dios y a ustedes por todo esto. Y ahora sí estamos listos para pedir al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra, ya que quedaron desde el día de ayer muchas personas con preguntas que no pudieron salir al aire y vamos a tratar de responder algunas de esas el día de hoy y luego abriremos nuestras líneas telefónicas para aquellos que tengan más preguntas. Voy a invitarles a los que puedan acompañarme que nos arrodillemos para orar juntos en esta hora, encomendarnos al Señor. Nuestra cadena mundial de oración está operando todos los días. Traemos ante el Señor las peticiones de cientos y miles de personas que a través del internet, a través del Facebook, a través de la página, a través de los canales de televisión, de radio, nos están pidiendo pedidos de oración y los vamos a incluir también en esta hora. Vamos entonces a encomendarnos a nuestro Dios. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Nuestro gran Dios Yahweh, creador del cielo y de la tierra, a través de Yahshua, Jesucristo, tu único Hijo, venimos a suplicarte que la unción de tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta hora, que al abrir las páginas de tu libro sagrado, pueda hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a tantos televidentes y escuchas que en distintas partes del mundo se unen a nosotros a través de los distintos medios de comunicación para escuchar tu santa palabra y que el impacto de tu santo libro pueda hacer eco en nuestros corazones y pueda traernos a tomar decisiones para vida eterna. Me encomiendo en tus manos, Señor, y pido una bendición muy especial sobre todos nuestros televidentes, sobre todos nuestros radioyentes y las personas que se han contactado con nosotros por teléfono trayendo sus peticiones, aquellos que nos han escrito a través del internet.
Señor, tú conoces cada situación y cada petición. Sé propicio a cada uno de nosotros, dándonos lo que tú creas que es más conveniente para tu gloria y honra. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias porque sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón, porque tú prometiste que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre tú nos lo darás. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesucristo, y gracias por enviarnos a tu Santo Espíritu para guiarnos en esta hora. En ese nombre que es sobre todo nombre lo agradecemos. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra programación de preguntas en esta hora. Y aunque aquí tenemos varias preguntas que quedaron pendientes de ayer, les vamos a dar oportunidad. Tenemos ya una persona en línea, el hermano Martín Espina, desde Los Ángeles, nos llama y le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Martín que él pueda entrar al aire y hacer su contribución en esta hora. Bienvenido, hermano Espina. Espino, hermano, Espino. Espino, ok. Ajá. Bienvenido. Ajá, Espino, sí. Espino, ajá. Porque Dios lo bendiga, siervo. Soy yo un siervo también, soy evangelista y estaba llamándole porque ustedes me regresaron la llamada hoy y me quedó en mi electrónico allí y yo respondí a la llamada y llamé para atrás y marqué el número y se me había olvidado de la referencia de que había llamado yo, porque un día yo creo que yo los vi en el enlace, en el canal Latino Cristiano, donde salen todos los programas cristianos. Y vi un programa ese día yo creo que algo que vi que me interesó, me gustó, y yo creo que quería agarrar un mensaje sobre lo que estaban enseñando ese día. Y la hermana con la que hablé hace poco, ella me explicó de eso del día sábado. Y yo quisiera saber un poquito más profundo a eso, de lo que es el sábado. Porque yo he entendido que la Iglesia Católica, ellos mismos, cambiaron el sábado al domingo, del primer día de la semana, que se descansa. Entonces, yo no sé si la doctrina de ustedes es de día del sábado, que se guarda el sábado, si son sabatistas o qué, cuál es la respuesta, o son ustedes, ¿me entiendes?, solo angélicos, pentecostés. Yo soy pentecostés, yo me congrego en una iglesia pentecostés. Qué bueno. Nosotros no guardamos el sábado. Qué bueno, siervo del Señor, mi hermano Espino. Nos da tanto gusto y alegría que haya participado con nosotros y hayan pasado esta llamada al aire, ya que es de tremenda importancia. En primer lugar, quiero decirle que la denominación a la cual nosotros estamos afiliados no es lo que importa delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que la salvación no depende de una doctrina, ni depende de una organización religiosa, ni tampoco de la iglesia a la cual estamos afiliados. La salvación viene directamente de conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. San Juan capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nuevamente el apóstol Pedro en su sermón del día de Pentecostés nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habiendo dejado totalmente en claro que nuestra salvación viene por nuestro conocimiento y aceptación de Cristo como Señor y Salvador, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, aclaramos también que la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por medio de la fe.
Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación viene directamente como un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Y gracia es un don que no merecemos, porque todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Todos necesitamos del perdón de Dios, y el perdón lo ofrece Dios gratuitamente por el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario para librarnos. Así que la salvación es por la fe, por medio de la fe, y es por gracia de Dios. Habiendo dejado esto en claro, y repitiendo que no importa la iglesia, la congregación o la denominación a la cual nosotros estemos afiliados, me apresuro a decir que la prueba de que realmente hemos aceptado por la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo se echa de ver en nuestras obras. Las obras no nos salvan, pero las obras son la prueba de que realmente la salvación se ha efectuado en nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Una vez que hemos sido salvos por fe, esa fe se profundiza y se perfecciona por nuestra obediencia al Señor. Y aquí es donde entra la obediencia a los mandamientos. Repito, y no me voy a cansar de repetirlo, no es por guardar los mandamientos que somos salvos. Es solamente por gracia y por la fe en Cristo Jesús. Ni el guardar los mandamientos nos hace más, ni el no guardarlos nos hace menos. Es la gracia de Cristo Jesús para la salvación. Ese es el único camino. Volviendo entonces a la Escritura, en Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si la salvación depende de que conozcamos a nuestro Dios y a Jesucristo, como fue nuestro primer versículo, San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí nos dice cómo podemos saber si realmente le conocemos y le hemos aceptado. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está o que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la prueba de que nosotros le amamos, la prueba de que le conocemos y hemos pasado de muerte a vida, es que guardamos sus mandamientos. Y justamente uno de esos mandamientos que el Señor nos dejó desde el comienzo del mundo es el mandamiento en el cual Él nos pide que apartemos como recordativo de que Él es el Dios eterno, el Creador, y como pacto entre Dios y su pueblo, al reconocerle como Creador y como Redentor,
y su autoridad que tiene sobre nosotros como pueblo. Porque Él nos dice, si diereis oído atento a mis mandamientos y guardareis mis preceptos que yo os ordeno hoy, vosotros seréis mi especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, uno de esos mandamientos nos viene desde la creación del mundo, y es el mandamiento de apartar el séptimo día como el día de reposo para el Señor. Yo observo este mandamiento y guardo el sábado, no porque pertenezco a esta o a cualquier otra iglesia. Guardo el sábado porque es el día que mi Salvador, el Señor Jesucristo, me mandó que yo guardara. Él terminó la obra creadora en 6 días, dice la palabra de Dios, y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Por eso yo guardo el sábado, porque es el día del Señor. Guardo el sábado porque Jesús lo guardó cuando estuvo en esta tierra. Él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardad mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Y entonces guardo el sábado también porque Cristo me dio el ejemplo. Dice la Escritura que Él iba a la sinagoga los sábados según su costumbre. San Lucas capítulo 4 y versículo 16. Aún al venirnos a redimir, Él nos dio el ejemplo. En la creación terminó la obra creadora. Un viernes reposó el sábado. Y en la redención dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Un viernes, clavado en una cruz entre cielo y tierra, exclamó, consumado es, ese viernes a las 3 de la tarde y expiró. Descansó en la tumba las horas del sábado y resucitó el primer día de la semana. Por eso yo guardo el sábado, porque es un mandamiento de la palabra de Dios, y en obediencia y en sujeción a mi Salvador, el Señor Jesucristo, yo guardo el santo sábado. Muy bien, espero que esto haya respondido a mi hermano Espino su pregunta, y espero que al comprender de estas cosas y estudiar más profundamente este tema, también mi querido hermano y copartícipe en el ministerio de Cristo pueda llegar no solamente a gozarse de lo que es el gozo del día del Señor, porque el Señor dice en Isaías 58, versículo 13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y ese deleite viene cuando nosotros guardamos sus mandamientos tal como el Señor nos lo ha pedido. Vamos a dar lugar para nuestra hermana Elba. Nos llamó también el día de ayer desde Lomita, ya cerca de San Pedro y Long Beach. Hermana Elba, bienvenida nuevamente a nuestro programa La Biblia te responde. Bendiciones a todos ustedes. Sí, es una pregunta a lo mejor un poco inocente, pero bueno. Ya sabemos que la iglesia va a pasar por la tribulación, usted lo explicó ayer con la Biblia. Tengo otra pregunta porque dice aquí que en el libro de Revelación, capítulo 19 y verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, y ahí va a estar la iglesia. Pero más adelante en el verso 19 dice, iría a la vez y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, es la guerra última, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿En las bodas del Cordero o pasando por la tribulación? Gracias, hermanita Elba. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Si usted se fija, el versículo 7 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Justamente el periodo de tribulación ayuda para que nosotros podamos perfeccionar ese carácter que son las ropas limpias, el lino fino, blanco y resplandeciente, las acciones justas de los santos, porque a través de la tribulación nuestro carácter es perfeccionado. La pregunta suya está muy bien tomada. Si dice aquí que la iglesia, pues han llegado las bodas del Cordero, entonces la iglesia estará en las bodas del Cordero. Vamos a leer lo que el mismo Señor Jesús nos explicó con respecto a lo que son las bodas del Cordero. En el Evangelio de Lucas, San Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan para que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Note que aquí está hablando de tener las lámparas encendidas, y nosotros, su iglesia, somos como los que estamos esperando que nuestro Señor regrese de las bodas. Esa es la venida del Señor cuando Él nos venga a buscar. Él va a venir a recoger a su pueblo para llevarnos a la cena de bodas del Cordero. Pero las bodas se efectúan antes de su venida a esta tierra. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 19 nos dice en el versículo 9 ahora, ya leímos el 7 y el 8 donde dice que su esposa se prepara poniéndose el vestido de bodas. Y en el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Cuando el Señor venga a buscarnos después de la tribulación, nos va a llevar a la cena de bodas del Cordero. Las bodas se efectúan antes que Él venga a esta tierra, porque cuando Él viene, Él ya viene a recoger a su iglesia. Ya las bodas se han hecho, y usted dice, pero ¿cómo pueden hacerse las bodas sin estar presente la novia? En las bodas orientales, el contrato de bodas, o sea, el matrimonio, se efectuaba entre el padre de la novia y el novio. La novia no estaba presente. El padre de la novia primero se reunía con el novio, el que pretendía a su hija, se ponían de acuerdo, y el padre de la novia ponía lo que se llamaba la dote, o sea, le decía al novio cuánto era que tenía que dar como dote, como pago para poder recibir a su hija. Después de llegar a ese contrato, el novio tenía tiempo para recoger el dinero de la dote, y entonces venía, cuando ya tenía el dinero junto, ante el padre de la novia y ante los jueces en la ciudad, entregaba el dinero de la dote, y el padre le daba el certificado de que ahora su hija le pertenecía. Y entonces el novio, ahora ya no era novio, sino que ya era el esposo, iba a buscar a su esposa a la casa para traerla a su propia casa y celebrar la cena de bodas. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios con respecto a las bodas del Cordero. Cristo está efectuando esas bodas ahora en el cielo ante el Padre. Eso nos explica el libro de Daniel en el capítulo 7, y es un tema muy extenso y precioso. Tengo una serie justamente que se titula Las bodas del Cordero.
No puedo entrar en todos los detalles, pero es un tema precioso. Las bodas del Cordero ya comenzaron, porque el Señor está determinando en el santuario celestial, justo antes de su venida, quiénes formarán parte de ese reino. Otro ejemplo que nos da el Señor Jesucristo está en San Mateo, en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Y si usted nota cómo dice aquí en esta parábola, el reino de los cielos, Mateo 25:1, es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí que viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Así que, según lo que leímos en San Lucas 12, versículo 36, nosotros somos como las vírgenes que estamos esperando que nuestro Señor regrese de las bodas. Y cuando Él venga, entonces nos va a entrar a las cenas de bodas del Cordero. Si la iglesia, mientras se celebran las bodas del Cordero en el cielo, eso ayuda para que la iglesia pueda ser purificada a través de la tribulación, porque la Escritura dice que cuando el Señor venga va a recoger a una iglesia pura. Dice Efesios 5, versículo 27, Cristo ha de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así que cuando el Señor viene a recoger a su iglesia, esta iglesia va a estar purificada. Y la manera como el Señor nos purifica es a través del horno de la prueba. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 nos dice aquí, hablando acerca de esa venida de nuestro Señor a su templo para celebrar las bodas, para celebrar el juicio. Dice en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1 en adelante: «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Así que para que podamos ofrecerle esa ofrenda al Señor, esa ofrenda grata a Él, Él se sienta a afinar y a limpiar el oro. El oro se limpia a través del horno, a través del fuego, y así nuestros caracteres, representados por ese oro puro, que tiene que estar limpio y sin mancha ni mácula,
nuestros caracteres serán afinados mediante la tribulación, mediante el período de prueba que ha de probar al mundo entero, y así saldremos puros. Dice Job 23, versículo 10. Esto es Job 23, versículo 10. Hablando acerca de esta purificación, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor permitirá que seamos probados. Me probará y saldré como oro, dice el Señor. Y Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 3 y versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y Job 23:10: me probará y saldré como oro. Alabado sea el nombre del Señor. La tribulación nos prueba, purifica, limpia el oro, nuestro carácter, para que cuando el Señor venga nos encuentre sin mancha y sin mácula. Y termino esta explicación citando Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos la esperanza de ver al Señor venir en gloria, hemos de purificar nuestra vida de todo pecado para poder estar en la presencia de un Dios santo por toda la eternidad. Espero que esto le haya ayudado a entender. Esa gran tribulación es justamente la guerra final de la bestia y el falso profeta contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 19 nos dice en el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y de esta misma guerra final, que es justamente la guerra con la cual concluye el periodo de tribulación, nos dice en el versículo 14 del capítulo 17 de Revelación. Revelación 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que estemos con el Señor hasta el tiempo del fin, siéndole fieles, somos los llamados, elegidos y fieles. Espero que esto le haya ayudado, hermana de allá de Lomita, nuestra hermana. Le agradecemos por esta pregunta y vamos a seguir adelante. Tenemos a la hermana Lilian, que nos llama desde Los Ángeles. Bienvenida, hermana Lilian. Bueno, bienvenido. Y antes que nada quiero felicitarle por su programa, que es algo fantástico. Y mi pregunta es, tengo dos preguntas. La una es exactamente el nombre de Dios, porque veo que el nombre de Dios significa un ser supremo, pero hay Dios también se pronuncia para los dioses falsos y todo tipo de dioses. Y Yahvé exactamente es el verdadero nombre, o
y también de Jesús. ¿Cuál es el verdadero nombre, Yeshua o Jesús? Con mucho gusto, O hermanita Yahvé Lilian. o Dios. Con mucho gusto, hermanita Lilian, le respondemos. El día de ayer, justamente, una persona nos hizo esta misma pregunta y tomamos unos 10, 15 minutos para responder a esta pregunta. La palabra de Dios nos enseña que el nombre, o sea, que hay muchos dioses, pero un solo Dios verdadero. En Primera de Corintios, capítulo 8, nos dice, Primera de Corintios 8, versículo 5. En el versículo 4, la última parte dice, no hay más que un Dios. Versículo 5, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, esto es el versículo 5, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Así que para nosotros los cristianos que tenemos el conocimiento del Dios verdadero, hay un solo Dios. El hecho que se le diga Dios a otros no quiere decir que para nosotros no haya un Dios. Hay dioses falsos, hay dioses que ni siquiera existen, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, y su nombre es Yahweh. Él mismo nos lo reveló en su palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, nos dice que ese Dios eterno se le presentó a Moisés en una zarza y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Y entonces Dios lo llama a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y en el versículo 13, Moisés le dice a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y él respondió, Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, versículo 15, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, en esta Biblia en español, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y aquí en mi Biblia, al lado del nombre Jehová, tiene un numerito 1 y al pie de la página explica, el nombre Jehová representa el nombre divino y entonces trae 4 letras, Y, H, W y H, que tiene que ver con el verbo hayaj, que quiere decir el verbo ser. O sea, el nombre de Dios, yo soy, es una forma del verbo ser. Y Yahweh, como se pronuncian esas 4 letras en hebreo, también es una forma del verbo ser. Yo soy está en presente del indicativo en primera persona. Yo soy. Yahweh está en participio, que quiere decir el que es. Este es mi nombre, el que existe, el que es. Ese es el nombre de Dios en hebreo. El nombre Jesús es una
transliteración del griego Jesús, que realmente es una transliteración del verdadero nombre en hebreo de nuestro Salvador, que es Yahshua. Y Yahshua literalmente quiere decir, Yah es Yahweh y Shua es Salvador. Así que en hebreo el nombre original de Dios es Yahweh y el nombre de Jesucristo es Yahshua. Esos son los nombres en hebreo. En español, Dios nos entiende cuando nos dirigimos a Él. En cualquier idioma, no importa el idioma que le hablemos, el Señor nos comprende. Pero por supuesto el nombre propio de Dios es en el idioma hebreo en el cual Él inspiró su santa palabra. Y por eso es bueno conocer ese nombre, porque a todos nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre correcto. De allí que es importante tener este conocimiento y usarlo. Muy bien, tenemos ahora a José, que nos llama desde Los Ángeles, y vamos a dar oportunidad para José. Adelante, hermano José. Sí, Pastor Gambetta. Bueno, Pastor Gambetta. Le escucho, hermano José, adelante. Es un privilegio poder hablar con usted y que Dios le guarde y le bendiga. Gracias, igualmente, hermano José. Creo que usted nos llamó el día de ayer, nomás que no alcanzamos a responder su llamada en vivo. Pero gracias a Dios que nos volvió a llamar y aquí estamos para servirle. Le agradezco infinitamente su atención a usted y a todo su equipo. Adelante, hermano La pregunta José. que yo... Sí, adelante con su pregunta. Sí. Sí, Pastor, la pregunta que yo tengo es con relación a la constelación de Orión, de donde vendrá la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Específicamente su pregunta, ¿cuál es, hermano? Bueno, mi pregunta, Pastor, es precisamente cuando nuestro Señor va. Hermano José, de alguna manera no alcanzo a entenderle lo que dice, se corta un poquito la llamada. Si gusta volver a llamar nuevamente, entendí que usted quería que expliquemos un poquito acerca de la constelación de Orión, de dónde vendrá la voz de nuestro Dios. La Escritura nos dice que el ángel que viene con el sello del Dios vivo viene justamente desde el este, desde donde sale el sol. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 2. Vi también a otro ángel que subía del este, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Nuevamente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, nos dice: después de estas cosas miré y fue abierto el templo de Dios en el cielo, el tabernáculo del testimonio. Y es justamente desde el templo en el cielo de donde sale la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 16
y versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, desde el trono, diciendo: hecho es. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Esa voz de Dios que sacude los cielos y la tierra, nos dice la palabra de Dios, que viene desde el trono de Dios. Y justamente los ángeles que son enviados del trono de Dios, la Biblia nos dice que viene desde el este. La constelación de Orión es la que está justamente en el cielo al este. Y la constelación de Orión es el lugar donde se identifican actualmente los astrónomos han descubierto que hay en medio de la constelación de Orión como un hueco, un agujero negro, le llaman el agujero negro o el black hole, que es infinitamente profundo y grande y todavía no han logrado ver el fondo de ese túnel que hay en el cielo. Para nosotros, los que creemos en las visiones que Dios le dio a su humilde mensajera, Elena de White, ella identifica que es justamente mucho tiempo antes que los científicos hubieran descubierto que hay un agujero negro en medio de la constelación de Orión. Ella, en el año 1848, dijo que había un espacio abierto en medio de la constelación de Orión, de donde baja la voz de Dios y por donde también va a bajar la Nueva Jerusalén. Eso se encuentra en el libro Primeros Escritos en la página 41. Espero que esto haya respondido a su pregunta. Muy bien, tenemos ahora en línea al hermano Miguel desde Los Ángeles. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes. Mi pregunta es esta, la Iglesia Católica, ¿cómo interpreta a la bestia y el dragón? Muy bien, gracias, hermano Miguel. Demos un poquito de historia. Desde la época en que el Imperio Romano se cristianizó y el paganismo, la idolatría y otras costumbres del mundo pagano entraron en la iglesia, los padres de la iglesia y los líderes cristianos fueron identificando a este poder romano cristiano, o sea, el catolicismo, que es la unión del cristianismo con el paganismo desde la época del Imperio Romano, de Constantino en adelante. Todos los intérpretes de la Biblia interpretaron justamente a este poder romano cristiano como la bestia o el anticristo. También los reformadores, tanto Wycliffe, lucero de la Reforma en Inglaterra, como Jerónimo Hus, los reformadores en Bohemia y Checoslovaquia, como Martín Lutero en Alemania, como Calvino en Suiza, como Zwinglio en Holanda y todos los grandes reformadores, estamos hablando de más de 500 años atrás, han identificado a la bestia de Apocalipsis como el papado o el anticristo. Cuando la Iglesia Católica se vio atacada por esta enseñanza tan clara y esta interpretación de la palabra de Dios, que trajo como resultado la división entre católicos y protestantes en el siglo XVI. La Iglesia Católica llamó a un concilio de toda la Iglesia que se conoció como el Concilio de Trento, por el lugar donde se reunió este concilio mundial de la Iglesia Católica, y levantó a teólogos, mayormente ambos teólogos jesuitas, para tratar de dar una respuesta a lo que los protestantes estaban enseñando, que era el cumplimiento de la profecía en la Iglesia Católica. Y así la Iglesia Católica trae una nueva interpretación de lo que es la bestia. Hay 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis o interpretación profética. Las voy a mencionar rápidamente.
La primera escuela de interpretación católica se llama preterista. Preterista quiere decir del pasado. Y ahora le explico. La segunda escuela de interpretación se llama futurista y, como lo dice el nombre, aplica las profecías para el futuro. La tercera escuela de interpretación, que es la protestante, se llama histórica y aplica el cumplimiento de las profecías en la historia como se han ido desarrollando. Y hay una cuarta escuela de interpretación que se llama espiritualista, que espiritualiza y le da un significado espiritual a las profecías y no literal. Nosotros somos de la escuela histórica, vemos que en la historia se ha cumplido la profecía al pie de la letra. El catolicismo mayormente propuso las otras tres escuelas de interpretación. La preterista, con un sacerdote jesuita de apellido Alcázar, dijo que todas las profecías del Apocalipsis de la bestia se referían al Imperio Romano y que ya estaban en el pasado, que no tenían nada que ver con el Imperio Romano cristiano, o sea, con el papado. En otras palabras, la bestia eran los emperadores romanos en la época cuando los cristianos estaban siendo perseguidos. El problema con esta interpretación es que no toma en cuenta todas las características históricas que se dan y profecías de tiempo exacto, como son los 1260 años de supremacía papal. No se aplican ni tienen manera de explicarla por el preterismo. La otra interpretación católica de otro sacerdote jesuita de apellido Rivera, los dos españoles, que surgen en el Concilio de Trento en la Contrarreforma, se llama futurista. Y esta interpretación dice, no, la bestia no es la Iglesia romana, ni el Vaticano, ni el papado, sino que la bestia es un poder político que se va a levantar en el tiempo del fin, justo antes, después de la venida del Señor. Es más, ni siquiera va a tener que ver con la Iglesia, decía Rivera, porque la Iglesia va a ser llevada al cielo antes que aparezca ese poder llamado la bestia, que va a ser un poder político. O sea, algo que está en el futuro después que la Iglesia haya sido llevada al cielo. Esto hoy en día se conoce como el futurismo o el dispensacionalismo, y el mundo protestante en general, después de haber por siglos defendido la posición histórica de interpretar el Apocalipsis, hoy en día se creyó la explicación católica aceptando el futurismo y viendo un rapto de la Iglesia y una tribulación y el reinado de la bestia después de que ya la Iglesia haya sido llevada al cielo. Esta es originalmente una interpretación católica para quitar el cumplimiento histórico de las profecías, quitar el golpe o el impacto que viene cuando uno descubre que las profecías se han cumplido justamente en este poder que surge de Roma. Espero que esto le haya respondido a nuestro hermano. Tenemos también personas que se están comunicando con nosotros desde la Argentina. Queremos darle saludos a Richie, que se comunicó con nosotros desde la Argentina y escucha continuamente nuestra programación. Y tenemos a Sergio, que nos está llamando desde Argentina, que está en línea. Bienvenido, Sergio. ¿De qué lugar de Argentina nos llamas? Pastor, buenas noches. Es un gusto para mí saludarle. Mire, yo estoy llamando aquí desde Buenos Aires, en el partido de San Martín. Lo estoy llamando y justamente lo estaba viendo en directo por internet. Y bueno, y aprovechando la oportunidad, quiero hacerle una pregunta y saludarlo también a la misma vez, desearle lo mejor para usted y su familia. Y también, por favor, reciba saludos de mi mamá, Silvia Chávez, que ella también lo ve constantemente, usted, sus programas, que son muy buenos. Amén, amén. La pregunta que quiero hacer, gracias, pastor. Mire, la pregunta que yo quiero hacerle es en relación con la Trinidad. Sé que hay no sé si la Trinidad de lo que dice la Iglesia Adventista
se condice con la Trinidad de la Iglesia Católica. Y si no es así, ¿en qué difiere una de la otra? No sé si llamarle Trinidad o Deidad. Y por favor yo quería saber su respuesta para salir de duda, ¿no?, con respecto a este tema. Con mucho gusto, Sergio, es un gozo y una alegría que nos llames desde tan lejos allá en el Cono Sur, y trataré de responderte en breves minutos. Por cierto, si dejas tu información con las operadoras de tu correo electrónico, te puedo mandar un estudio completo que tengo con respecto a esto. Pero yendo directamente a tu pregunta, en primer lugar, la palabra de Dios no menciona la palabra Trinidad. En ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad está mencionada. Es una palabra teológica que se inventó para tratar de explicar la existencia de tres seres. La Iglesia Católica cree en la doctrina de la Trinidad y la enseña diciendo que los tres son uno. Nosotros, como cristianos que seguimos la palabra de Dios, creemos en Dios Padre, el único ser todopoderoso. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, y creemos en la existencia del Espíritu Santo. Tres seres diferentes, el uno del otro, coeternos, porque si uno hubiera tenido comienzo, entonces ya no sería Dios. La Escritura nos dice, por ejemplo, un ejemplo en San Mateo, en el capítulo 3, que en el momento en que el Señor Jesús era bautizado, San Mateo capítulo 3, dice, cuando Jesús fue bautizado, al subir del agua, vio los cielos abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos los tres seres que forman la deidad. El Padre hablando desde el cielo y diciendo, este es mi Hijo amado. El Hijo en cuerpo humano siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo descendiendo en forma visible, tomando la forma de una paloma y posándose sobre él. Cada uno haciendo algo distinto, por lo tanto no pueden ser la misma persona. ¿En qué difiere la doctrina católica de la doctrina bíblica? La doctrina católica enseña que el Padre engendró al Hijo y que el Padre y el Hijo engendraron al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una emanación del Padre y del Hijo. El único que es eterno, según la doctrina católica, es el Padre. Pero el Hijo, como salió del Padre, es de la misma sustancia, también es eterno. Y el Espíritu Santo, como salió del Padre y del Hijo, también es eterno. Nosotros aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Al Espíritu Santo se le llama eterno, a Cristo se le llama eterno y al Padre se le llama eterno. Por lo tanto, no creemos que ninguno de los tres hayan tenido comienzo ni tendrán fin. Un texto donde al Espíritu Santo se le llama eterno está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí están los tres mencionados en el mismo pasaje. Cristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno. Otro pasaje donde los tres están mencionados está en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 26 y 27. De igual manera, dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que aquí habla de que el Espíritu Santo intercede y también Cristo intercede, y Él conoce la intención del Espíritu. Si el Espíritu fuera el mismo Cristo o el mismo Dios, ¿ante quién intercede? Pero aquí dice que Cristo intercede ante el Padre y el Espíritu Santo intercede. Por lo tanto, son tres seres distintos. Diferimos de la doctrina trinitaria y por eso no nos gusta usar la palabra Trinidad, porque inmediatamente al mencionar la Trinidad, la gente piensa en la Trinidad católica, donde el Padre engendra al Hijo, y esto se le llama la eterna generación del Hijo de Dios en el catolicismo, y el Espíritu Santo es engendrado por el Padre y por el Hijo. Esto pondría un comienzo para Cristo y un comienzo para el Espíritu Santo. Nosotros creemos que son tres seres eternos que componen la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese nombre de Padre y el nombre de Hijo es un acuerdo al cual llegaron para la redención en el plan de salvación. Hebreos capítulo 1 y versículo 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Noten que engendrarle se refiere al engendramiento cuando Cristo vino a ser engendrado aquí en esta tierra al llegar a ser el Hijo del hombre y el Hijo de María. Fue engendrado, pero yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Así que el Padre llega a un acuerdo de que él será el Padre y Jesucristo será el Hijo dentro del plan de redención. Son distintas funciones o distintos oficios en los cuales la deidad se compromete, pero en ningún momento muestra que uno es inferior al otro. Espero, Sergio, que esto te haya ayudado un poquito, pero si nos dejas tu correo electrónico, con mucho gusto te mando un estudio mucho más completo sobre lo que es la deidad y la diferencia entre la enseñanza católica y la enseñanza bíblica. Tenemos a Reina que nos llama desde Los Ángeles. Adelante, hermana Reina. Bienvenida. Pastor, buenas tardes. Realmente usted dice la verdad, está enseñando la verdad. Usted, no sé, yo le veo algo, no sé explicarme. Me encanta ver su programa de usted, porque he aprendido mucho. Y aparte de eso, quiero preguntarle, yo he visto el canal del 6.4, donde dice que Jesús se llama caballo. En hebreo, sí, Jesús es caballo, y que su nombre es Yeshua HaMashiach. Yo quiero que me explique, por favor. Gracias, pastor. Sí, hermanita Reina. Como hemos explicado, el nombre original de Cristo, el Mesías en hebreo, es Yeshua. Y la palabra Hamashiach quiere decir el Mesías en el idioma hebreo. Pero si yo le digo a usted Hamashiach en hebreo, hasta que usted no aprende lo que eso significa, no lo entiende. Pero si yo le digo, quiere decir el Mesías, usted me entiende en español. Por eso la Biblia, al traducirla al español, le llama el Mesías. La palabra Jesús viene de dos vocablos. Uno es Ye, que viene de Yehová o Yahshua o Yahu, en griego. Cuando este hermano del canal 63.4 dice
que Jesús quiere decir caballo, el nombre Jesús primero es en español y en español no quiere decir caballo. Tampoco en griego, que es el nombre Jesús, quiere decir caballo. El vocablo sus en hebreo significa caballo. Pero cuando el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo, y es una transliteración. En ningún momento al llamarle a nuestro Salvador Jesús o Jesús, estamos diciendo que Él es caballo. El nombre original de Él es Yahshua en hebreo, en español Jesús y en griego Jesús. Pero el Señor nos entiende en cualquier idioma que nosotros le hablemos. Espero, hermanita Reina, que esto le haya ayudado para comprender que nuestro Dios no hace acepción de personas. Imagínese una persona en la India o en la China que nunca ha escuchado el nombre en hebreo, pero se dirige al Señor en su propio idioma. ¿Por qué no habría de escucharle el Señor cuando la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas? Así que podemos llamarle al Señor con su idioma original en hebreo, Yahweh, y Yahshua, a Jesucristo, podemos llamarle Jehová o Jesús en español, y el Señor sabe que nos estamos refiriendo a Él. Muy bien, vamos a dar oportunidad para la hermanita Trinidad, que nos llama también desde Los Ángeles. Bienvenida, hermanita Trini. Ay, hermano Gambetta, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Mire, hermano, hoy tenía yo unas ganas de platicar de usted, de conocerlo en persona, pero estoy emocionada, no me haga caso. Mire, gracias por sus predicaciones, que yo por medio de sus predicaciones he aprendido bastante, hermano. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y que tengamos al pastor Gambetta por mucho tiempo. Y algún día yo voy a ir a visitarlo, lo voy a conocer personalmente, hermano. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita Trini. La gloria y la honra sea para el Señor. Todo lo que yo soy y hago se lo debo a aquel que dio su vida por mí, y el conocimiento que Él me da de su palabra, hermano, amén, es para compartirlo con ustedes, hermanita Trini, con todos aquellos a quien el Señor está llamando para ser parte de su pueblo. Usted será bienvenida, ojalá que pronto pueda venir a una de nuestras iglesias y poderle saludar personalmente. Adelante con su pregunta, amén, hermano, Trini. amén. Mire, hermano, yo antes de bautizarme andaba con dudas, andaba con cosas así en mi cabeza, y por una predicación que usted tuvo tomé una fuerte decisión y me bauticé, hermano. Amén. Gracias, porque Diosito me lo puso en mi camino también. Y mire, hermano, después de saludarlo, yo quiero hacerle una pregunta. Y mi pregunta es... Mire, tengo una hija que no entiende muy bien lo que es cómo vestirse cuando uno ya está que uno ya está bautizada, que uno ya está que entregó su vida a Cristo. Por favor, quisiera que porque usted habla muy bonito y dice las cosas por la Biblia, y ojalá que con eso ella entienda y ella pues trate de cambiar un poco, ¿me entiende? Y también otra pregunta, voy a hacerle dos. Yo he visto, como usted hace ratito dijo, del canal 63.4. Curiosamente, un día yo jugando con los canales, porque yo soy fan número 1 del 63.5. Entonces escuché y vi ahí que dice que van a ese muro de los lamentos a dejar cosas, que porque Jesús también oye todo eso. ¿Qué me puede usted explicar referente a eso, hermano? Y que Dios me lo bendiga y me saluda a su esposa Mabel, porque también la veo con las recetas de la cocina. Y que Dios me lo bendiga, hermano, que pase muy buenas tardes y el resto que queda de la semana.
Gracias, hermanita Trini, es un gozo y una alegría poderle saludar. Primero respondiendo a su inquietud con respecto a cómo el cristiano debe vestirse. La palabra de Dios nos dice que los cristianos hacemos las cosas no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Señor. Y eso es lo que buscamos, agradar a Cristo. Él es el todo para nosotros y lo que a Él le agrada, nosotros nos gozamos en hacerlo. El apóstol Juan nos dice que cuando nosotros le pedimos al Señor algo, Él nos oye, alabado sea su nombre. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 22. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Claro que los cristianos nos encanta obedecerle al Señor y hacer las cosas que a Él le agradan. El mismo Señor Jesucristo dio este testimonio con respecto a sí mismo. Y ojalá que este sea el testimonio de cada uno de nosotros. En San Juan, en el capítulo 8, nos dice en el versículo 29 que Cristo dijo: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Así que Cristo, como Hijo amado de Dios, por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, porque Cristo hacía siempre lo que a su Padre celestial le agradaba. Y así nosotros como cristianos tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Vamos a ver qué es lo que le agrada al Señor con respecto a nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de vestirnos en particular. El apóstol San Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Si nosotros profesamos ser siervos del Dios Altísimo, si profesamos ser sus criaturas, si le amamos de todo corazón, le vamos a agradar. Y aquí dice que las mujeres que profesan la piedad significa la imitación de Dios, la semejanza a Cristo. Dice, las mujeres se van a ataviar de ropa decorosa, con pudor y modestia. Hay tres principios aquí sobre la vestimenta de la mujer cristiana. La mujer mundana se viste como quiera, siguiendo las modas. Pero los cristianos nos regimos por lo que a Dios le agrada. Y Dios dice que debe ser vestimenta decorosa, con pudor y modestia. La palabra pudor significa cubrir las partes del cuerpo que necesitan ser cubiertas. Decoro significa saberse vestir correctamente para la ocasión. O sea, cuando vamos a la iglesia, vestirnos respetuosamente, cubriendo nuestros brazos, nuestros hombros, no con ropa que sea fuera de lugar para la casa de Dios. Ese es el decoro. Si vamos a ir a hacer ejercicio, pues nos vamos a vestir para hacer ejercicio. Si vamos a ir al trabajo, con la ropa del trabajo, eso es decoro. Pudor significa con respeto, no usando ropa que sea provocativa, cubriendo las partes del cuerpo en la mujer que necesitan ser cubiertas, que no sea ropa apretada al cuerpo, que
que no despierte el mal pensamiento en el sexo opuesto. Eso es lo que significa pudor. Y modestia lo explica allí, que no sea con ropa costosa. Una ropa modesta significa que sea recatada, que sea sin buscar lujo o sin buscar la ostentación o también la vanidad. Por eso prohíbe el uso de oro, el uso de perlas y vestidos costosos. Y el apóstol Pedro añade sobre esto en Primera de Pedro capítulo 3, hablando acerca de las mujeres cristianas. Dice el versículo 2, que vuestra conducta sea casta y respetuosa. Versículo 3, vuestro atavío, adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que aquí nuevamente el apóstol Pedro nos dice que no busquemos el lujo, la vanidad, que no busquemos la ostentación, el adorno exterior, el oro, los vestidos lujosos, sino vestirnos con humildad, con pudor, con modestia, piamente delante de nuestro Dios. Bueno, creo que eso un poquito responde a su primera pregunta. Y bueno, ya para entonces se me acabó la segunda, se me olvidó la segunda. A ver si me recuerdo su segunda pregunta. El muro de los lamentos, exactamente. Usted nos mencionaba que mucha gente va a poner allí su oración en el muro de los lamentos en Jerusalén. Los judíos tienen esta costumbre y esta creencia, que si ellos llevan su oración al muro de los lamentos, que es un lugar para ellos sagrado en Jerusalén, porque es lo único que queda en pie desde el templo cuando fue destruido, lo único quedó esa pared de piedras que retenía la muralla sobre la planicie sobre la cual estaba el templo, y los judíos van a poner sus oraciones allí. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios nos oye en cualquier lugar de la manera como nosotros le pidamos. Y la Escritura nos dice que cuando oramos tenemos que venir con fe y que Dios nos escucha si hacemos las cosas que le agradan a Él y nos da los pedidos de nuestro corazón. Y Él no hace acepción de personas. Dice aquí en Romanos capítulo 2 y en el versículo 10, Dios premia con gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, tanto al judío como también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que Dios responde a las oraciones de todos, no solo a los judíos, sino también a todo aquel que con corazón sincero le pide al Señor. Nuevamente en el libro de Hechos nos dice en el capítulo 10, hablando acerca de Cornelio, que ni siquiera era judío, Dios responde las oraciones de sus hijos, no importa quiénes sean ni dónde estén. Este hombre oraba siempre a Dios y Dios respondió su oración, y Dios responde a los que le buscan a una tienta sin conocerlos, donde quiera que estén. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, nos dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está Dios lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y dice el versículo 29, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios escucha a todos los hombres que le buscan, aún palpando a tientas sin conocerlo. Si le buscan, Él nos escucha. No tenemos que llevar nuestras oraciones a Jerusalén ni al muro de los lamentos para que Él nos escuche. Cristo nos dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él nos escucha donde quiera que estemos. Muy bien. Vamos a tratar de responder aquí a la hermana Lorena, que nos llamó desde Anaheim, y ella nos pide que expliquemos Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo 4, versículo 3 al 5. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este versículo muchos lo aplican para decir que podemos comer de todo y que nada tenemos que desechar. Si hacemos oración, el Señor limpia todos los alimentos y la comida queda santificada. Y esto se usa para decir de que ya no hay esa diferencia que Dios hizo en la época del pueblo de Israel entre alimentos limpios y alimentos inmundos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla claramente de lo que Dios llama inmundo y que no debemos contaminarnos con esto. ¿Qué quiere decir entonces de que podemos comer de todo lo que Dios creó? Este versículo se explica en su contexto. El versículo 3, viendo de lo que viene hablando, nos da la clave para poder entenderlo correctamente. Dice aquí, comenzando desde el versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está hablando de que algunos iban a prohibir el consumir alimentos que Dios creó para que participasen de ellos los creyentes y los que conocen la verdad. Los alimentos que Dios creó para comer nos están explicados en Génesis en el capítulo 1 y en el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios creó para que el hombre consumiese las frutas, las semillas y las plantas. Esa fue la alimentación original que Dios creó para que el hombre consumiese. Después del diluvio, Dios permitió al hombre el consumo de la carne, pero de animales limpios, haciendo una diferencia. En Génesis capítulo 9
dice en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí Dios agrega la alimentación de carne, además de las legumbres y las plantas. Las legumbres son los granos, ¿no es cierto?, las habas, las habichuelas, los frijoles, el arroz, etcétera, y también las plantas verdes, todo junto con las frutas que Dios dio. Sin embargo, hay una diferencia. Allí mismo, Dios le dice a Noé, capítulo 7 y versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una sola pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Como Dios pidió que se conservase viva la especie, y de los animales limpios entraron al arca 7 parejas, pero de los animales que no son limpios, que la Biblia llama inmundos, una sola pareja, para conservar viva la especie. No se iba a matar para comer un animal del cual solamente había una pareja, macho y hembra, porque se acabaría la especie. Quiere decir que al permitir Dios sacrificar animales para el consumo del ser humano, había que tomar en cuenta la diferencia que Dios hizo al entrar los animales en el arca, de animales limpios y animales inmundos. Y así vemos cómo Noé edificó un altar, Génesis 8:20, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así que se sacrificaba animales limpios. Esa diferencia la hizo Dios mucho antes que se la diera al pueblo judío o al pueblo israelita por medio de Moisés en Levíticos capítulo 11. Levítico 11 nos da la lista de las carnes que se pueden consumir y las carnes que la Biblia le llama inmundas. Primera de Timoteo capítulo 4 no está hablando de carnes limpias y inmundas, está hablando de lo que Dios creó para que se comiese con acción de gracias los cristianos y los que han conocido la verdad. En ningún momento está refiriéndose a animales inmundos. Espero que esto haya quedado claro. Bien, tenemos una llamada ahora de David, que nos llama desde Houston, Texas. Bienvenido, David. Buenas noches, pastor. ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios, bien. Bueno, pastor, vea, la pregunta mía es esta. Lo que pasa es que hoy en el trabajo un compañero me preguntó que cuál era el pacto que hizo Abraham con Dios, y yo no le supe responder. Entonces me dio como un poco de vergüenza. Muy bien. El pacto en la palabra de Dios es siempre un pacto de salvación. Ese pacto que Dios ha hecho con sus hijos viene desde la misma entrada del pecado. Es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva de que iba a enviar un redentor. Y ese mismo pacto lo confirma Dios a Abraham diciéndole en Génesis capítulo 12, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hizo este pacto con Abraham, de a través de él y específicamente de su descendencia, uno que vendría de su descendencia traería la bendición de salvación a todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo nos explica en Gálatas
en el capítulo 3 en qué consistía este pacto. Dice en el versículo 15 de Gálatas 3. Vamos a leer desde el 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que en Cristo la bendición de Abraham alcanza a todos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Versículo 15, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno en singular, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Así que ese pacto que Dios hizo con Abraham era que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente de Abraham es Cristo, esa es la bendición, es el pacto de redención. Y cuando el Señor hace ese pacto de salvación, nosotros llegamos a ser sus hijos. Allí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, nos sigue explicando el apóstol Pablo de cómo a través de ese pacto todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ese pacto era el pacto de salvación a través de Cristo, el descendiente de Abraham, que nos incluye a todos los que somos de Cristo. Y ese mismo pacto nos lleva no solo a aceptar a Cristo como Salvador, pero sí también a serles obedientes a Él, porque Él llega a ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser sus hijos. Así como Dios llamó a Abraham para que fuera su hijo, y Abraham entró en pacto con Dios de salvación. En el libro de Hebreos nos habla acerca de esto, en Hebreos, en el capítulo 8, y dice, este es el pacto, versículo 10, que yo haré después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y voy a poner mis leyes en tu corazón y las escribiré en tu mente. Ninguno, versículo 11, enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. El pacto es un contrato entre dos partes. Dios es una parte y Abraham era la otra. Y a través de Abraham todos sus descendientes están incluidos, los que están en Cristo. Y en ese pacto Dios se compromete a ser nuestro Dios y nosotros a ser sus hijos. Y al comprometernos a ser hijos de Él, nos comprometemos a obedecerle como un padre, como un hijo obedece a su padre. Por eso, hablando acerca de Abraham, en Génesis capítulo 26, dice así en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahí esto está en el contexto, en el versículo 3, dice que Dios le dijo a Abraham: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que el pacto es el pacto de salvación en Cristo, en la simiente de Abraham, que es Cristo. Y todos aquellos que abracen este pacto, Dios llega a ser nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, y así como Abraham, que obedeció los mandamientos y las leyes de Dios, nosotros nos comprometemos por el Espíritu Santo a guardar esos mandamientos en obediencia a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Muy bien, nos quedan tan solo unos minutos antes de terminar. Tenemos muchas preguntas que entraron. Vamos a ver si podemos contestar a tantas. Tenemos en línea a Luis, que nos llama desde Los Ángeles, aquí en California. Bienvenido, Luis. ¿Cuál es tu pregunta? Pastor Gambetta, un placer saludarlo y un placer verle por televisión. He aprendido mucho en cuanto a sus mensajes, pero como también dijo una señora hablando del canal 63.4, creo que algunos también hemos pasado y hemos visto algo de ese canal, y también pues nos ha llamado la atención algunas expresiones y declaraciones que el Señor que habla allí pues expone referente a la personalidad de Jesús. Hablando acerca de Jesús, no solamente él dice que la palabra Jesús quiere decir caballo. Él va un poco más allá y es increíble, y no sé cuántas personas podrán creerle lo que este señor dice, pues él también asevera y dice que la palabra Jesús es el mismo número 666. Eso pues es algo, bueno, para los que hemos estudiado la Biblia, aunque no conocemos el hebreo, pero sabemos que Dios tiene siervos capacitados, maestros, que pueden dar la mejor definición en cuanto a esto. Pues tal vez muchos creerán realmente lo que este hombre dice, pues otros no lo creemos, pero sería de mucha importancia una aclaración bíblica y también del hebreo sobre esta situación. Gracias, pastor. Un placer saludarle. Gracias, hermano Luis. Igualmente es un gozo poderle saludar y tratar de responder. En realidad, hermano, las personas que presentan estas cosas son las que deben dar la prueba de lo que ellos dicen. Realmente, en el idioma hebreo, la palabra sus quiere decir caballo, pero hay tantas otras expresiones que en español quieren decir otras cosas, que el hecho de que en español nosotros llamemos Jesús a nuestro Salvador no quiere decir que nos estamos refiriendo a un caballo en ningún momento. Es como que yo dijera, bueno, cualquier nombre que se me viene a la mente, Carolina. Carolina es un carro, porque en inglés car quiere decir carro, por lo tanto Carolina es un carro. Y usted dice, pues nada que ver. De igual manera, en hebreo sus es caballo, pero en español viene del griego Jesús,
que es una transliteración y que literalmente es el nombre que se le da en el idioma español, Jesús, a nuestro Salvador. Y ya he explicado que el nombre original en el idioma hebreo es Yahshua, pero los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en griego y ellos mismos transliteraron ese nombre como Jesús, los mismos apóstoles. El ir más allá de lo que está escrito es especulación. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y si bien es cierto que el nombre original de nuestro Salvador en hebreo es Yahshua, en griego es Jesús, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y decir que es 666, ni siquiera en griego y ni siquiera en hebreo, usted puede sumar las letras y decir que es 666. Sería bueno preguntarle a quien dice esto que demuestre sus declaraciones a ver si es cierto, porque yo he investigado esto y no he llegado a esa conclusión, ni tampoco se encuentra el número 666 en el nombre de Jesús en griego, ni Yahshua en hebreo, ni Jesús en español. En ningún momento se puede llegar a ese número 666. La razón para la cual él dice eso es para tratar de mostrar de que solamente él tiene la verdad con respecto a esto y que el que no lo ve de su misma manera pues está condenado. Nosotros no somos nadie para condenar a los demás. Tenemos nuestra Biblia en español y usamos nuestra Biblia en español. Es cierto, yo sé hebreo y he estudiado el hebreo y enseño el hebreo, y cuando lo leo en hebreo pues es Yahshua, y cuando hablo de nuestro Padre Celestial su nombre propio es Yahweh. Sin embargo, no quiere decir que Dios no nos entienda cuando le digamos Padre o que le digamos Señor o que le digamos Adonai. En la Biblia el Señor tiene muchos títulos y apelativos. Se le llama el fuerte, se le llama el todopoderoso, el Elión, Elohim, el Shaddai, el Elam, el eterno. Todos esos nombres son nombres de Dios. Veo que hay muchas preguntas con respecto a esto y continuamente se está haciendo porque pues hay un canal en español que está declarando esto mismo, y en realidad quien debiera dar respuesta a dónde saca estas declaraciones pues debiera ser la persona que lo dice, porque no hay ninguna base ni en el hebreo ni en el griego para decir que el nombre Jesús es el 666. Hay otra preguntita que nos están haciendo desde Bogotá, Colombia, con respecto a las imágenes. Nos dice qué explicación se puede dar a las imágenes cuando brota sangre de ellos. La palabra de Dios en el segundo mandamiento es categórica al decirnos que no debemos tener imágenes. El mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y si esto es en violación a un mandamiento de la palabra de Dios, yo pienso que la respuesta más directa tendría que ser la que acabamos de leer en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, nos dice el versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe significa renunciar o rechazar o renegar de la doctrina que Cristo, los apóstoles y los profetas enseñaron. Algunos, dice, regañarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que sucede es que como la Biblia le llama a Satanás
el mentiroso y el padre de la mentira, él hace milagros mentirosos. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla acerca de este poder. Aquí en la Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y este sistema de engaño. Y dice en el versículo 9, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. La Biblia dice que las imágenes son mentira. Eso lo podemos leer en el libro de Isaías, en el capítulo 44. Isaías 44. Dice: los formadores de imágenes, versículo 9, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos de nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos ni ven ni entienden. Y un poquito más adelante dice: no saben, versículo 18, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: una parte de esto quemé en el fuego, hace carne y la comí, haré del resto de madera que me sobra una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Noten que le llama al ídolo, a la imagen, pura mentira. Es una mentira porque los ídolos, las imágenes, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, no pueden hacer ni bien ni mal. Entonces es una mentira, es un engaño. Y segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 9, gran poder y señales y milagros mentirosos con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El diablo hace estos milagros, como que salga sangre o que una imagen llore. Son engaños, son milagros mentirosos para que la gente crea en la mentira, que son las imágenes que están condenadas en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Bien, el tiempo se nos acabó, son las 8 de la noche, tenemos personas en línea desde Venezuela, saludamos a Edgar en Venezuela, tenemos preguntas y personas que se han comunicado con nosotros de varios otros países. Ya el tiempo se acabó de nuestra programación en vivo. Mañana vamos a seguir nuevamente con la programación en vivo, así que por favor mantengan sus preguntas para el día de mañana. Que el Señor les bendiga y vamos a concluir este periodo con una palabra de oración pidiendo la bendición de Dios sobre tantas personas que nos han llamado en esta hora. Me voy a postrar para encomendarnos a nuestro Dios. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, Yahshua, nuestro Salvador, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que todas estas preguntas que han sido hechas en esta tarde, al encontrar la respuesta en tu santa palabra, puedan traer seguridad, gozo y paz y confirmación en el corazón de cada uno de los oyentes. Te pedimos humildemente que tu pacto de salvación pueda sellarse en la vida de cada oyente, de cada televidente en esta hora, y que los que están lejos de tu verdad
puedan acercarse. Si hay alguno que se ha apartado de tu camino, pueda regresar a la senda correcta. Bendice a todos aquellos que nos han llamado y a muchos millones más que por todas partes, no solo de aquí del sur de California, sino en todos los países de América Latina, están escuchando esta programación. Permite, Señor, que tu bendición les alcance donde estén cada uno de ellos. Y sabemos que tú estás reuniendo a un pueblo que te adora, un pueblo que espera tu venida y que guarda tus mandamientos. Manténnos fieles a ti hasta el día de tu venida. Despídenos de este programa con tu bendición, pero no de tu presencia. Haznos hijos obedientes para escuchar tu palabra y para ponerla por obra en nuestra vida. En ese nombre que es sobre todo nombre, te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.